Muy buenas tardes a todos. Les damos una cordial bienvenida a estos seminarios de Anuyes TICTE, de Red Latte, de CUDI, en los cuales pues ya llegamos a la temporada 3, sesión 8, y al día de hoy tenemos un tema bien interesante basado en una práctica académico-tecnológica muy interesante que ha realizado nuestro ponente. Vamos a hablar del tema mejora del soporte académico e institucional mediante la implantación de interfaces conversacionales. Creo que es un tema de mucha boga, creo que tiene algo de vigencia en estos tiempos, sobre todo, muchísima vigencia, ese algo es un decir, en donde el tema será muy bien impartido por un gran colega, un gran amigo y colaborador de parte de Anuyes TICTE. Estoy hablando del doctor Cuauhtémoc González Vázquez, quien es director de la Universidad Virtual de la Universidad de Celaya y es líder del subgrupo de trabajo de tecnología educativa para la educación virtual y a distancia. Y como siempre, aprovecho pues para leer su ruta de vida, que es uno de los temas más importantes para nosotros, representa mucho quien está al frente y quien nos va a platicar de este tema, porque pues hay mucha experiencia, mucha práctica y mucho que compartir en ese sentido. Leeré su reseña de manera breve. Es ingeniero en electrónica, egresado del Tecnológico Nacional de México. Tiene una maestría en comercio electrónico por el Tecnológico de Monterrey y es doctor en administración, egresado de la Universidad de Celaya. Es líder del subgrupo de trabajo Tecnología Educativa para la Educación Virtual a Distancia de Anuyes. Actualmente es director de la Universidad Virtual de la Universidad de Celaya y consultor de proyectos de tecnologías de la información. Asimismo, es profesor de posgrado presencial y virtual en la Universidad Iberoamericana, Universidad EAN Colombia, la UNIVA, Universidad del Valle de Atemajac, allá en Jalisco, Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, entre otras, y profesor en la Universidad de Guanajuato. Pues, doctor Cuauhtémoc González, le damos una cordial bienvenida y agradecemos muchísimo su presencia. Muchísimas gracias, José Luis, pues muy agradecidos también con Anuyes. Y bueno, pues vamos a platicar un poquito sobre este proyecto. Este proyecto, pues, nace de la inquietud de un proyecto que se llama Digital Evolution Program de las PAU. Y las PAU es una, a ver, aquí pongo el contexto, las PAU es una pues extensión de la Universidad de Harvard junto con Metared de Universia y otras organizaciones que nos invitaron por medio de Anuyes a participar en un curso precisamente de pues, temas de capacidades digitales en las universidades. Ahí vimos temas como el análisis de datos, cómo podemos aprovechar en las universidades el análisis de datos, temas sobre la inteligencia artificial y tecnologías educativas. En este evento, pues participamos, pues no lo recuerdo, pero sí éramos, no sé, como 200 personas de varios países de Latinoamérica, de Iberoamérica, España incluido y Portugal, Brasil también y pues toda México y Sudamérica también. Y en ese evento conformamos equipos de trabajo y precisamente aquí está mi equipo. Esto pues no es trabajo nada más de su servidor, sino fue el fruto de todos estos participantes. Tuvimos pues como les comenté, compañeros de Portugal, de México, de España, entre otros. Y bueno, pues nos dejaron ahora sí que la tarea, y la tarea era precisamente hacer alguna implementación de lo que íbamos viendo en el curso, alguna propuesta, más que implementación, una propuesta. De hecho, teníamos muy poco tiempo para hacerla. Y bueno, pues nosotros pensamos, bueno, ¿por qué no hacemos un chatbot, verdad? Varios de nosotros ya habíamos tenido iniciativas, por ejemplo, en donde yo colaboro, en el área de admisiones ya se había iniciado el proyecto de un chatbot para soporte a los candidatos, a los aspirantes a ingresar a nuestros programas académicos, y también se estaba desarrollando con las mismas tecnologías, uno para el soporte académico, perdón, para el soporte administrativo, y bueno, pues se propuso el extender la misma tecnología para hacer uno de soporte académico.
Y entonces, pues precisamente dijimos, bueno, pues vamos a hacer una propuesta nosotros de cómo podríamos tener este mismo chatbot, porque de momento estaba solo implementado en las fanpage de los programas, así como en algunas páginas web, algunas implementaciones de páginas web, y dijimos, bueno, pues ¿por qué no lo implementamos para que los estudiantes, pensando en que los estudiantes lo puedan tener en la palma de su mano, ya sea en un asistente o en un teléfono? Y bueno, pues nos pusimos a trabajar y pues como parte de este programa nos decían, bueno, pues ¿cuál es el problema que buscas resolver? Nos hicieron varias preguntas, aquí las voy a ir comentando. ¿Cuál es el problema que quieres resolver? Y nosotros pensamos que, bueno, los estudiantes, mientras estuvimos en la pandemia, pues requieren, y seguramente quienes me están escuchando lo están viviendo, más y más soporte, requieren, cuando no teníamos clases presenciales, sino todo en modalidad remota, seguramente sus estudiantes requerían más soporte, más preguntas, ya saben, ¿no? Los estaban buscando pues a las 6, a las 7, a las 8 de la noche, a las 10 de la noche, los sábados, los domingos, en apoyo académico, apoyo técnico, y supongo que esta situación la vivimos en varias universidades. Entonces, pues nosotros nos dimos a la tarea de hacer un ejemplo de un caso de uso, en este caso resolver preguntas frecuentes en una clase que nosotros tenemos dentro de la universidad que se llama Economía Digital. Aquí nos dimos cuenta, como ya les había dicho yo al principio, que el implementar un asistente conversacional no solo puede servir como apoyo al proceso académico, sino también a los procesos administrativos, nos dimos cuenta, y otros profesores, o a los procesos de soporte técnico. Y bueno, pues en esta actividad que nos habían dejado, pues decidimos definir claramente cuál era el objetivo. Pues lo que queríamos era brindar a los estudiantes un canal de atención adicional al profesor. Y entonces la justificación para este objetivo era que debíamos sustituir determinadas tareas que le llamamos de nivel cognitivo bajo y que son repetitivas para el profesor, y permitiéndole que se libere de esas tareas repetitivas y se pueda dedicar a las tareas más importantes de su quehacer, que son las estratégicas y de nivel cognitivo alto. Es decir, el profesor que se dedique precisamente para lo que es experto, y dejarle al asistente conversacional pues que responda a esas preguntas frecuentes o las dudas. Entonces aquí hicimos este cuadro comparativo. ¿Cómo sería un docente humano contra un docente dotado de inteligencia artificial hoy en día? Y lo visualizamos pues así rápidamente con estos escenarios. Un docente humano pues crea los materiales de aprendizaje, los fragmentos, los clases, los escenarios, todo el material académico, hace las tareas de tutoría personalizada, interviene en casos de conflicto, porque sabemos todos que dentro de las clases pues suceden conflictos como en cualquier organización humana, y la resolución de alegaciones cuando hay calificaciones, ¿verdad? De por qué me saqué esto y por qué no me saqué el otro. Entonces, el profesor pues tiene todas, entre otras, estas actividades, digamos, de nivel cognitivo alto. Y las tareas de nivel repetitivo o nivel cognitivo bajo es pues los fragmentos de materiales de aprendizaje, simplemente repetirlos, nada más informárselos al estudiante. La parte de tutoría, afortunadamente, cuando ya el asistente conversacional tenga cargadas algunos escenarios, puede dar una atención ininterrumpida, es decir, el docente pues se pone a dar otras clases o descansar o atender otros asuntos personales, mientras el chatbot sigue atendiendo, o el bot en este caso lo sigue atendiendo, igual para la resolución de preguntas frecuentes, o que se le vea al docente de IA como un tutor virtual para guiar esas tareas periódicas y redirigir quejas. Cuando detecte situaciones que ya requieren de nivel cognitivo alto, pues ya se las pasaría al docente. Y en la etapa 3 nos pedían, bueno, dale una caracterización a este bot. ¿Cuál es la caracterización, la personalización que le vas a dar? Y dentro del caso de uso que estamos viendo en la universidad, nuestros estudiantes de la carrera de diseño ya estaban trabajando en esta caracterización que ustedes ven ahí.
Ahí está una de las posibilidades de cómo se podría ver el asistente virtual y pues de esa manera seguiría la etapa siguiente, que es el entrenamiento. Y en el entrenamiento tendríamos que realizar el flujo de árbol conversacional. Si nos dice esto, hacemos esto, y si pregunta esto, lo dirigimos a esto, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la parte más talachera, por decirlo de alguna forma, la parte más tardada. Nutrir este árbol de manera constante es algo en lo que estamos trabajando, es algo en lo que todavía estamos en este instante haciendo. Es la parte más dura, más difícil. ¿Por qué? Porque hay muchas situaciones en las que el bot puede no saber contestar y redirigir la pregunta. Entonces, en eso es justamente en donde estamos ahora, en esa etapa. Y el flujo de información se ve más o menos así. Nosotros, para la implementación, como les dije, retomamos uno que ya teníamos implementado en áreas de admisiones y de soporte administrativo, y lo usamos con tecnología Google. Entonces, bueno, en la tecnología Google, pues usamos algo que se llama Dialogflow, y de esa manera ya teníamos previamente un desarrollo interno que funciona con una API, que es algo que se le conoce como webhook. Yo no soy desarrollador de software, pero eso es lo que me han explicado, y ese webhook permite, por medio de la API, conectarse a bases de datos internas de la institución para poder personalizar, por ejemplo, fechas de inicio de exámenes, o hacer toda una interfaz para personalizar algunos aspectos y que el bot los pueda contestar. También esa parte todavía se sigue trabajando en esa interfaz para que todos estos aspectos institucionales estén integrados dentro del árbol de conversación. Y pues la etapa 5 será la implementación. Entonces, en la implementación tendremos que hablar ya de la formación de los humanos, de las personas, de los docentes que van a nutrir esto, de la difusión y la comunicación de este proyecto y la gestión del cambio, que sabemos que ahí es donde seguramente, si algunos de los que me están escuchando o viendo somos del área de TI, pues saben que esa es la parte más delicada, ¿verdad? Que lo empecemos a adoptar como profesores, que lo empecemos a adoptar como usuarios. Digo, eso me parece que desde el punto de vista del usuario, del estudiante, eso va a ser lo más sencillo, pero lo más complejo va a ser la transición, ¿verdad? Que lo podamos ver como una herramienta útil para el estudiante. Y también incluimos un análisis de viabilidad, o sea, ¿qué requerimos? Pues requerimos los recursos humanos, pues necesitamos en ocasiones personalizar algunas cosas, detectamos que se va a requerir ahí apoyo técnico de desarrollos de ingenieros de software que sigan trabajando con esto, el aprovisionamiento de estas plataformas. Ahí es donde vimos, cuando llegamos a esta parte, es donde detectamos que como instituciones académicas sí vamos a tener que consumir recursos de procesamiento, de cómputo en la nube, y eso es lo que tiene un costo. Entonces, esa parte también tendríamos que dimensionarla con las primeras pruebas, con los primeros prototipos, precisamente para saber todo este tema de licenciamientos e infraestructura. Y bueno, la temporalidad que estamos ahí más o menos proyectando cuando tengamos todos estos recursos, y las partes interesadas, que pues son muy importantes. Las partes interesadas pues son todo el área de tecnologías de información, infraestructura, tecnología educativa, y obviamente los profesores, que son los expertos en el contenido de su materia. ¿Por qué? Nos preguntaban ahí en el curso, bueno, ¿y por qué esto es importante? Entonces, por aquí encontramos uno de estos estudios del diario Digital Affairs, un estudio de febrero de 2021 de este año, y reveló que cerca de la mitad de los estudiantes universitarios ya sufría ansiedad y depresión por el contexto de la pandemia. Creo que no les estoy diciendo nada diferente. Creo que la mayoría de nosotros sabemos que cuando ahora regresen los estudiantes, pues les da muchísimo gusto estar en una etapa muy linda, muy bonita de su vida, en donde obviamente tienen que fortalecer sus lazos sociales, donde tienen que reunirse, platicar, interactuar, y desafortunadamente, pues la pandemia o la cuarentena trae como consecuencia ese aislamiento. Entonces, precisamente, pues nos importa eso, porque en estos cuadros depresivos
y de sentimiento de abandono, pues esta alternativa pues no va a suplir a su compañero ni a su profesor, pero va a ayudar un poco al soporte académico y que obviamente, seguramente muchos de los que me están viendo saben que muchas tecnologías o muchas transiciones que hicimos o transformaciones digitales que hicimos a raíz de la pandemia, pues llegaron para quedarse. Seguramente muchos de ustedes lo están viviendo, van a observar que ya se habituó la gente. Vamos a regresar a estos esquemas híbridos donde el estudiante, y en la Universidad de Celaya ya lo hicimos, ya iniciamos clases en el esquema híbrido, y entonces estamos tomando lo mejor de los dos mundos. Tenemos capacidad de aulas pues reducidas para evitar el aforo, y tenemos estudiantes que están tomando la clase de manera remota y luego hacemos rotación. Y en ese contexto estamos viendo que muchas tecnologías el estudiante las sigue adoptando, las sigue utilizando, ya no las suelta. Entonces, sí es cierto que el estudiante requiere interacción humana, requiere pues ver a sus compañeros, pero también es cierto que va a requerir o va a seguir utilizando herramientas digitales y entre ellas, pues, una como esta, ¿no? ¿Para quién es la solución o a quién afectará? Pues va a afectar directamente al estudiante. Entonces ahí tenemos o estamos haciendo, pues, y ahorita se los vamos a presentar, cuál sería ese caso de uso, cómo sería ese modelo de negocio, por llamarlo de alguna manera, para que esa interacción directa con el estudiante se vea, se pueda monitorear y pueda tener indicadores de éxito. Y también va a ayudar al profesor porque lo descargará de actividades repetitivas en horarios no laborales. Por eso puse esta imagen donde, bueno, pues el profesor ya tiene la cara de WhatsApp porque, bueno, lo están buscando en la tarde, en la noche, a todas horas, y a veces es la misma pregunta, es una pregunta repetitiva. Profesor, perdón, no entendí qué significaba este término. Perdón, en la tarea me quedó la duda. Y a veces cuando hacemos desarrollo de nuestros cursos apoyados a lo mejor con un LMS, pues también sabemos que es importante el diseño instruccional, el que el profesor tenga bien estructuradas sus instrucciones, su diseño de su actividad, muy cuidadosa y todo, pero aún con eso las preguntas pues también surgen por parte de los alumnos. Y entonces, bueno, pues aquí es donde tendríamos ese apoyo. Ahí pusimos una ruta en ese momento, justamente estamos ahora todavía en la implementación. Ha sido un reto importantísimo por los tiempos. Creo que todos los que me están escuchando saben que los tiempos ahora son muy justos. Y bueno, por ejemplo, aquí está una demo muy, muy sencilla, algo muy, muy rápido, una pregunta que le hice. Déjenme ponérselos. No sé si se ve mi pantalla, ¿verdad? No se encimó la otra. No, sí se ve. Gracias. Claro, ¿en qué unidad tienes dudas? Unidad 1. Unidad 1, ¿cuál es tu duda? ¿Cómo se hace el análisis PEST? El análisis PEST lo usaremos para entender el contexto de la economía digital en una región, por ejemplo en un país. Está compuesto por todos aquellos factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos de esa región que pueden afectar de manera positiva o negativa una implementación digital. Gracias. Entonces, bueno, pues este es el demo muy sencillo de lo que se está haciendo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues aquí pusimos en una lámina a lo largo del curso que tomamos, pues todo lo que necesitábamos. Necesitamos precisamente integrar este asistente, como ustedes lo vieron, que el estudiante lo pueda tener en la palma de su mano, que lo pueda tener en un asistente, por ejemplo, en un Google Assistant, en un Google Home. Nos gustó esta interfaz porque, bueno, pues, o esta implementación porque como que está muy a la mano de varias tecnologías, teléfonos móviles, Android, iOS, etcétera. Y bueno, pues también lo podríamos implementar en Facebook, en el Messenger de Facebook, también se podría implementar en Slack, en Line, en Telegram, en Twitter, pero bueno, por el momento esa todavía no es la situación. Y pues necesitamos distintas herramientas para la integración.
como el Azure Bot, o por ejemplo, podríamos utilizar, si no usamos tecnología Google, podríamos usar tecnología Microsoft, que es Azure Bot Service de Microsoft. O sea, si no usamos de un sabor, podemos usar del otro, y de todas formas, pues tenemos que usar tenemos que aprovechar el recurso computacional de la nube. O sea, de todas formas tenemos que invertir en lo mismo, o podemos usar, como en este ejemplo, el Dialogflow de Google, etcétera. Entonces, hay diferentes implementaciones. Por ejemplo, hay un proyecto me parece, de la Universidad Pedagógica Nacional, que teníamos uno de los integrantes en el equipo, que nos habló que usa una interfaz abierta que se llama Tidio, y que precisamente se está desarrollando dentro del contexto de NUYSTIC, en este proyecto que se llama CEEC. Entonces, también esa interfaz puede funcionar. Esta es más también dirigida para interfaz web, como lo vi yo en el demo que nos hicieron. Y pues también el desarrollo que ya les comenté, nosotros aprovechamos uno que ya estaba hecho, y pues ahí está lo que se requeriría de ese perfil técnico, ¿no? Y los desarrolladores de software, como les dije, el equipo docente o de tecnología educativa que diseñe toda esa conversación, y el entrenamiento del bot por el personal académico. Bien, ¿cuáles serían nuestros indicadores de éxito? Nosotros identificamos que el proyecto va a impactar o impactaría directamente en la satisfacción del usuario. ¿Quién es el usuario? Pues el estudiante. Y en el involucramiento en la clase. Es muy común que el estudiante, al sentirse abandonado, al sentirse que no tiene el profesor cerca, o que el profesor desafortunadamente tiene tanta actividad que no le puede contestar con la velocidad que el estudiante quisiera, pues puede sentir que ya no está enganchado en la clase, que ya no está comprendiendo. Y entonces muchas veces, hablando de estudiantes universitarios, claro, en el caso de estudiantes universitarios, pues empiezan a hacer sus equipos, o de posgrado son más autónomos. Entonces, el problema es que, o bueno, lo que buscamos es que con estas interfaces, el usuario, el estudiante en este caso, sienta un poquito más de acompañamiento, un poquito, para que pueda engancharse más en la clase. Entonces, los indicadores de impacto, por ejemplo, en la fase de implementación, bueno, tenemos las 3 fases: implementación, despliegue y el impacto general en el negocio, que en este caso es la institución académica. En la fase de implementación vamos a medir los rechazos que el bot realiza correctamente. O sea, a pesar de que entendió el enunciado, que rechace y diga, mira, ese tema específico no lo tengo, te puedo ofrecer este otro. O los rechazos incorrectos, que pese a entender el contenido no tiene la información y se rechaza. O la aceptación correcta, se entiende y se responde correctamente la pregunta, o sea, el éxito. O la aceptación incorrecta, se entiende, pero responde algo incorrecto. Entonces, medir todo esto nos va a ayudar mucho en la fase de implementación de indicadores de éxito, pues para saber si vamos en el camino correcto. En la fase ya de despliegues, pues entender el número de preguntas que están haciendo, las respuestas satisfactorias, cuántos escalamientos hizo el bot, es decir, oye, mira, ya llegué a un punto en que esto ya no lo sé, vamos a mandarle un correo a tu profesor, o dame un correo y se lo envío a tu profesor para que él conteste. La duración media de las conversaciones, es decir, si el estudiante se está viendo enganchado en esto, pues cuánto duran esas conversaciones en promedio, y en qué horarios está la distribución de las consultas para compaginar las necesidades con el soporte presencial. O sea, decir, mira, si funcionó porque los estudiantes después de las 8, 9, 10 de la noche lo están consumiendo de manera activa o de una manera importante, y entonces con eso ya sabemos que le estamos apoyando al profesor fuera de su horario laboral. Indicadores ya de impacto en el negocio, en la institución académica. Podremos entender si esto en algún punto, cuando ya esté completamente implementado, nos reduce la tasa de abandono, o sea, hacer una prueba A/B, una clase que no tenga este soporte y otra clase idéntica, o sea, con el mismo contenido, tal vez hasta con el mismo profesor, o sea, otro grupo, pero que no tenga esta implementación, pues hacer una comparativa
para ver si influye en niveles de satisfacción o tasas de abandono, en las encuestas de evaluación, precisamente para ver si la satisfacción es mayor en una clase que en la otra, a pesar de que sea el mismo contenido, mismo profesor, diferentes apoyos, en este caso una con el bot y otra sin el bot, y precisamente la evolución de las tasas de satisfacción, ver si se va incrementando la tasa de satisfacción del estudiante. Y pues habría muchos cambios institucionales. Lo que estamos visualizando es que con esta implementación pues haya cambios, que la universidad se reinvente, que se perciba ya como competitiva, que haga uso de la inteligencia artificial como apoyo a esta complejidad tecnológica y que pueda innovar de la manera más sencilla posible. Cabe mencionar que ya una vez estable la versión que tenemos, realmente el profesor no necesita ser un experto en programación, es más, no necesita ni siquiera ser del área de tecnologías de la información, simplemente se le entrenaría para que él pueda alimentar las preguntas y el flujo o el árbol de respuestas, de preguntas y respuestas, el árbol conversacional, para que lo pueda llenar. Y pues como conclusión, lo que buscamos con esta implementación es la mejora en procesos de aprendizaje, disminuyendo la carga de trabajo del profesor en tareas repetitivas. También que el docente se enfoque más en ahora sí que en su negocio principal, ¿no? Que son las tareas y los temas trascendentes de su materia, que él se enfoque en hacer mejores contenidos académicos, en el diseño, en la evaluación, la calificación de los estudiantes, para que pueda pues tener más disponibilidad para esto. Y pues nosotros buscamos hacer una transformación de nuestros modelos educativos. Fíjense que en este curso, entre tantos compañeros que teníamos de muchísimas disciplinas, como les dije, de varios países de Iberoamérica, y nos dimos cuenta que pues sí estamos todavía muy ajenos a tecnologías de información, a tecnologías educativas, y bueno, pues este es un primer intento pues para acercar a la universidad a un modelo más pertinente e incluso divertido, ¿por qué no? O sea, buscamos que el estudiante hasta por mera curiosidad lo haga, empiece a conversar con este bot y lo vea como algo curioso, ¿verdad? Que le guste, que se pueda enganchar y al mismo tiempo, obviamente, aprender. Y entonces, todos estos retos y demandas del siglo XXI se van a ver abordados. La pandemia nos enseñó muchísimas cosas. Yo sé que todos los que me escuchan lo saben. Y entonces, pues empezar a acercar y quitarle el miedo al profesor a utilizar este tipo de herramientas. Otras proyecciones que vimos en el grupo, en el equipo de trabajo en el que yo fui parte, es aplicación de este tipo de herramientas para apoyo de programas de desarrollo integral, o sea, por ejemplo, deporte, salud física, salud emocional, podríamos integrar algo de esto en los bots, la aplicación para el prevención y apoyo en situaciones de emergencia o crisis, por ejemplo, pues si hay un temblor, si hay una situación, por ejemplo, alguien que pues tenga alguna situación, un cuadro depresivo, a lo mejor estos asistentes le pueden ayudar al estudiante como pues un acompañamiento previo a ver a un especialista, obviamente, a un experto. Y bueno, pues aquí está este proyecto justamente de la Universidad Pedagógica, el proyecto SEC de ANUYES, y también parte de lo que estamos buscando precisamente para extender servicios de soporte técnico. En este proyecto lo hicieron para ese fin, y soporte administrativo. Y bueno, pues lo que buscamos es justamente que ya nos involucremos, que estas herramientas que vemos muy de cerca en otras industrias, no sé, en industrias del entretenimiento, en industrias, en viajes, en aerolíneas, lo hemos visto en soporte técnico, en soporte de otras industrias, en ventas, como lo dije hace rato. Bueno, pues también lo veamos como un acompañamiento, un apoyo para el soporte académico. Bueno, pues hasta aquí mi participación. Yo encantado de haberles dado un breve panorama de lo que es este proyecto. Pues estoy atento a sus inquietudes, a sus preguntas, y muchísimas gracias.
por la oportunidad. Muchas gracias, Cuauhtémoc. Pues muy interesante la charla. Si les parece, pues les damos la oportunidad a nuestros asistentes para tomar la palabra. Ya tenemos por aquí una pregunta. Entonces, si te parece bien, le cedo la palabra a Tere Rodríguez. Oye, Freud, ¿y si le das el micrófono a Tere de una vez? Tere estuvo en el programa Las Pau y sería mejor escucharla de viva voz. Sí, de hecho, Ah, pidió la excelente. palabra. Adelante, Ok. Tere. Ok, gracias. Cuauhtémoc, felicidades. Muy, muy buen trabajo. Pero fíjate que estábamos en la mañana viendo un caso que presentaron de varias universidades de Estados Unidos y un caso estaba más orientado porque ya ves que los chatbots hasta ahorita las universidades las han querido implementar solo en temas administrativos. Y el que nos presentaron en la mañana era un chatbot que inclusive había tenido entrenamiento y que podía funcionar como tutor, ¿verdad? ¿Tú crees que en nuestras universidades pudiera haber esa posibilidad de crear un tutor? Yo creo que sí, Tere. Tenemos varios retos. Por aquí vi en una de las preguntas justamente que cuál fue el principal reto. Y uno de los principales retos es la parte económica. El uso de estas herramientas requiere, como se los comentaba, uso del cómputo en la nube, el cual pues tiene un costo. Entonces, Tere, sé que en algún momento vamos a encontrar la manera de, como Anuyes, entrar y decirle a las compañías que y tú lo recuerdas que lo discutimos, Tere, ¿cómo podemos hacer para que estas grandes compañías pues también nos vean como un asociado para bajar toda esta temática hacia los estudiantes, pero también que pues no le tengamos que destinar cantidades millonarias del presupuesto para el tema de la nube. Entonces ese sería lo que yo veo, Tere, pero sí creo que podríamos llegar a tener un tutor y yo no lo veo tan descabellado en un lapso de entre 5 y 10 años. Tú sabes que ya Elon Musk ya hizo su primer robot, el Tesla Bot. Entonces, yo creo que vamos a empezar a ver más cosas de ese tipo en el futuro no lejano. Nuestros jefes y nuestros profesores no se irán a sentir amenazados. No, mira, ese es otro, para Alex Nick, ese es otro de los retos. Cuando empezamos en el programa de las PAU, había en ciertos profesores, el equipo que conformamos, era un equipo de veras de gente muy innovadora y todo, pero sí escuchaba otras experiencias de otros profesores, de otros equipos, donde pasaba lo que dices, más que amenazados, se sentían abrumados de tanta información nueva. Bueno, no sé cuál fue tu percepción, pero sí, más que amenazado es, caray, otra cosa que tengo que aprender. O sea, ya de por sí tuvimos varios profesores que migrar nuestras clases, nuestros modelos educativos, pedagógicos, a la modalidad remota y todavía aprender más cosas. Entonces, pues sí puede ser abrumador y también no lo dudo, Tere, que haya profesores con muchísima experiencia que no le den la importancia. O sea, que entendamos, eso es algo que me dejó este curso, que entendamos que no es que te vaya a hacer la competencia, te va a ayudar, la tecnología te ayuda, te impulsa, la tecnología es una palanca y acelera las cosas, pero no lo veas como una amenaza, al contrario, tienes que entenderla, estudiarla y explotarla. Y si me lo permiten, aquí veo la pregunta de Daisy. ¿Cómo podemos obtener esta herramienta? Mira, Daisy, ahorita en este momento, cada institución está buscando la mejor manera de hacer un prototipo funcional y que con mucho gusto podríamos poner a disposición. Entonces, apenas estamos, Daisy, armando ahora sí que el modelo para poder hacer ya un prototipo
que se pueda distribuir con las limitaciones que ya hemos comentado del acceso a la nube, Daisy. Muy bien, muchas gracias. Igual, si quisieras complementar, Alex, Nick, nos preguntaba que cuál es el principal reto para aplicar este proyecto. ¿Que le comente a Alex? Sí, si quisieras complementar o es correcto con lo que ya comenté. Yo lo que ya por aquí dice que ya lo respondí, pero precisamente el reto más importante es esta parte económica y la parte del rechazo del profesor, ¿no? Del cambio, del miedo al cambio. Excelente, muchas gracias, Cuauhtémoc. Con gusto. Yo tendría por aquí otra pregunta. ¿Cuáles son los requerimientos técnicos para la implementación de esta solución? Mira, como lo puse en otra lámina, podemos utilizar múltiples tecnologías. Pues no infinidad, pero sí hay algunas. A mí me gustó esta que ya habíamos empezado con Google, de Dialogflow, que nosotros utilizamos una API que utiliza algo que se llama Webhook, y ahí es donde precisamente personalizas la parte de alimentar los datos de tu bot, que va a ir extrayendo de una tabla o de una base de datos de nosotros. Esa me gustó, aunque Microsoft tiene la suya, aunque Amazon Web Services tiene la suya. Entonces, pues ahora sí que hay de varios sabores. Entonces, incluso se puede poner hasta como un reto en aquellas instituciones académicas que tienen la carrera de ingenieros de software, ingenieros en sistemas, también se puede poner como un reto. Y lo más importante, la parte técnica es muy importante, pero lo más importante es la parte del entrenamiento, el árbol de respuestas, de preguntas y respuestas, de decisiones. Esa parte es la más tardada. Y te decía yo, esta de Google nos gustó, pues porque tienes a la mano el teléfono móvil, ya la puedes implementar en el teléfono. Ya sabes que los estudiantes hoy todo lo traen en el teléfono, entonces esta se puede implementar relativamente sencillo en el teléfono. Muy bien, muchas gracias, Cuauhtémoc. Creo que tenemos aquí otra pregunta de Miguel, que nos dice, ¿cuánto tarda en entrenar el bot con suficiente información? Porque los usuarios, o sea, los estudiantes, cuando reciben respuestas equivocadas o fuera de contexto, se van o pueden causar un efecto negativo. Y esa es una pregunta clave, Miguel. Efectivamente, va a pasar o puede llegar un momento en que el estudiante diga, no, pues este juguete no sirve de nada y lo abandone. Entonces, Miguel, dependerá del contenido académico y de qué tan bien esté estructurada ese flujo de decisiones, pero también dependerá de nosotros entrenar al mismo alumno en decirle cuáles son las preguntas o cuáles son las temáticas que sí te puede contestar el bot. Entonces, es un aprendizaje de ambos. Yo lo veo en ese sentido. Muchas gracias, Cuauhtémoc. También tenemos otra pregunta de Alex. Nos dice, ¿cuántas horas invirtieron o en cuánto tiempo se dio por terminado este proyecto? Nosotros, aparte del desarrollo personalizado que se hizo, la API que se hizo, esa pues ya la habíamos aprovechado. Esa personalización debió haber tardado más o menos como un mes y medio, pero aparte, como les dije, toda la parte del entrenamiento del bot, pues puede ser otro mes aproximadamente, y dependiendo del contenido que tengas. Entonces, fácilmente entre análisis, diseño, implementación, pruebas y el despliegue, pues yo creo que sí te puedes llevar unos 6 meses, o sea, ya así cómodamente para hacerlo bien. Y aquí el detalle es que nos agarró, nosotros no lo teníamos dentro de nuestras universidades como parte de nuestra cartera de proyectos, simplemente salió como una tarea, un ejercicio de tarea de este programa, y dijimos, bueno, pues ¿por qué no? Vamos jugando también entre nosotros y nos vamos a divertir en el camino. Pero entonces si lo metemos en la cartera de proyectos de nuestra institución académica, yo estimo esa cantidad de tiempo. Muy bien.
Muchas Aquí gracias. ve. Igual complementa a la maestra Tere, precisamente que también se requiere este diseño instruccional del chatbot, ¿no? Como esta parte de la capacitación. Exactamente, hacer que el bot pueda contestar, primero que le puedas formular preguntas relativamente de manera sencilla, lo más natural que se pueda el lenguaje, como bien dice Tere, y obviamente que la contestación sea también lo más adecuada posible desde el punto de vista académico y desde el punto de vista técnico que corresponda al flujo correcto de la respuesta. Perfecto. También Juan Manuel Arciniega nos pregunta, ¿el costo final, capacitación, herramienta digital, cómo se mide? ¿Por alumno o cómo es? Mira, Juan Manuel, tendría que ser el desarrollo la personalización para la interfaz, porque también existen, Juan Manuel, muchas herramientas comerciales, llave en mano, o sea, tú las adquieres, ya están listas, ya tienen su interfaz, y hay unas muy sencillas, hay una que se llama Chatfuel y Chatra, bueno, quién sabe cuántas que he llegado a ver, los hemos analizado ahí con nuestros estudiantes, que no requieren de ninguna habilidad de desarrollo de software, nada, pero esas herramientas te cobran por cantidad de consultas, por cantidad de megas, de ancho de banda, y que al final, Juan Manuel, eso es lo que vas a terminar absorbiendo. Te cobran una renta, digámoslo así, mensual, en la herramienta comercial, más aparte el consumo que hagas, y si la hacemos por nuestra cuenta, solo pagas el consumo. ¿Cuál es el consumo? No es por alumno, fíjate. En este caso es por cantidad de preguntas, que bueno, sí está ligado con la cantidad de alumnos, pero entonces cuantas más preguntas le hagas y el bot conteste, la cantidad de uso del cómputo en la nube es mayor. Y entonces eso es lo que, como les decía desde un principio, ese es el tema delicado que va subiendo el costo. Incluso era parte de lo que también nos complementaba Miguel Peña, que nos decía, especialmente si se requiere tener un tutor que cubre cuestiones no solo de temas académicos, sino profesionales o incluso personales que enfrentan durante la estadía, ¿no? En su vida académica. Sí, y sabes que Froilán, ahí complementando lo que acaba de decir nuestro compañero, es un tema muy delicado. O sea, sí verlo como, pues también como algo lúdico, algo novedoso, pero también imagínate que te esté contestando preguntas ya que solamente pueda contestar un profesional de la salud, mental o física. Ese es otro de los retos, pero sí hay que intentarlo. Eso es lo que yo les recomendaría, que sí nos aventemos, que sí lo intentemos, obviamente entendiendo cuáles son las limitaciones. Aquí veo una pregunta de Miguel Ángel Taboada, ¿verdad? Fíjate, Miguel Ángel, que con la tecnología actual no lo sé, no se me había ocurrido, por eso me encanta que tengamos a varias personas hablando de este tema. Nos dice que si podemos incluir imágenes en 3D, no lo sé, no lo hemos intentado, yo creo que sí, pero no sé qué implicación tenga ya en la implementación. Dice Tere que sí. Por ejemplo, hay un Google Assistant, ¿cómo se llama este asistente que tiene la pantalla? Con ese yo creo que lo podrías aprovechar mejor. Este asistente que es una pantallita, en ese a lo mejor lo puedes aprovechar, Miguel. El problema es que a lo mejor en el que nomás es la bocinita, pues no, ahí no podrían contestar esas preguntas, ¿no? Por decir algo. En el Nest, gracias. Tienes razón, Raciel, en el Nest. En el Nest, pues sí podrían ver la imagen tridimensional, por ejemplo, para clases de anatomía o estos temas. En el Nest o en tu teléfono, sí podrías contestarlo, pero pues en el de la bocinita, pues no. Un avatar. Perfecto. Mira, aquí lo que nos pregunta Sergio, ¿por qué es necesaria la nube? Híjole, pues fue lo primero que nos preguntamos, Sergio. Sí, ¿por qué? Pues porque requieres poder de cómputo, procesamiento. O sea, al final del día,
lo que las compañías como Microsoft, Amazon, Google buscan como negocio es ofrecerte todos estos desarrollos, pero ellos te cobran pues por la cantidad de tiempo de uso, de procesamiento que haces. Entonces, por eso es necesaria. Si no, tendríamos que hacer ese sería otro reto interesante, ¿no? Hacer nuestro propio desarrollo de Anuyes entre todos y ahora sí ya dejar a un lado las grandes compañías. ¿Por qué no? Perfecto. También tenemos aquí otra pregunta de Sandra Torres. Dice, ¿ya realizaron alguna publicación de su proyecto? Si es así, podrían enviar un enlace. No, Sandra, fíjate que la razón por la cual estamos hoy en este diálogo es porque queremos dejarles esta semillita de seguir en este tema. En ese curso de las PAU, vale mucho la pena porque te haces muchas preguntas. Y una de las preguntas es si se podía hacer esto. O sea, nos dijeron, tienes que hacer un proyecto sobre las tres temáticas. Las tres temáticas eran el análisis de datos, tecnologías educativas o inteligencia artificial. Y nosotros, así bien machos, dijimos, inteligencia artificial. ¿Y ahora? ¿Y ahora por dónde, no? Entonces, no hemos pensado o no hemos todavía llegado a la etapa de ya hacer un artículo, pero bueno, pues en cuanto empecemos a tener los primeros resultados, vas a ver que sí haríamos con muchísimo gusto eso, una publicación. Y aquí viene también una pregunta que igual creo que ya habías comentado algo, pero dice Teresita Gutiérrez, pensando en una aplicación a futuro, ¿este chatbot podría funcionar como una consulta médica, nutricional o psicológica? Teresita Guevara, ¿cómo no? Mira, con sus debidas limitaciones, Teresita, sí decir, ahora sí que poner tu disclaimer y decir todo lo que yo te conteste, pues es lo que a mí me pusieron, pero ante cualquier situación, consulta a un profesional de la salud o de la nutrición o de la salud física, salud emocional. Digo, que es lo mismo, si ustedes lo piensan, es lo mismo que venimos haciendo desde que existen los buscadores, desde que existe Internet, ¿no? Es lo mismo que hemos dicho desde hace más de 30 años, yo creo, que navegamos en la web. Creo que, bueno, casi 30 años, bueno, al menos yo. Cuando navegamos en la web siempre decimos, oye, y busca fuentes confiables y no te fíes de todo lo que dice ahí, o sea, entonces sería lo mismo, va por el mismo camino. Muy bien, ahí tenemos otra pregunta de Sergio Parra, que dice, ¿alguna guía sobre el tema? Fíjate que, Sergio, hay muchísimos tutoriales, eso sí encontré ya de Dialogflow, específicamente esta herramienta. Te insisto, a mí me gustó mucho porque yo la vi muy intuitiva y muy sencilla. No dudo que si le tocamos la puerta a nuestros compañeros de Amazon, de Microsoft, nos van a ofrecer también sus herramientas. Yo en lo personal empecé a buscar en el tema de Microsoft y lo vi un poquito más complejo. O sea, bueno, yo les digo, yo no soy desarrollador de software, tengo la fortuna de interactuar con muchos compañeros y de tener a mi cargo luego equipos de trabajo de este tipo, pero sí para un usuario de nivel no técnico, sí los vi, los sentí yo en ese momento un poquito más complejo. Sin embargo, cuando te metes a esta tecnología de Dialogflow, hay muchísimos tutoriales y que te llevan de la mano paso a paso, tanto escritos en la página oficial de Google, como en YouTube de muchísimos aficionados y personas que han subido ahí sus proyectos. Miren, aquí Tere Rodríguez nos hace favor de poner un link. Muchas gracias, Tere. De la Universidad de Walden, ¿verdad? Welcome to today. Perfecto. Igual dejamos ahí abierto el foro por si alguien quiere hacer alguna pregunta también de viva voz, puede tomar la palabra sin ningún problema. Por lo pronto, te agradecemos mucho, Cuauhtémoc. Ha sido, creo que, una plática muy enriquecedora. Gracias por compartirnos tu experiencia en este proyecto de las PAU. Y si les parece bien, pues le cedo la palabra a José Luis Ponce y a la doctora Marina. Pues muchas gracias, Cuauhtémoc, y creo que bien interesante el tema.
un granito, ¿verdad? De arena, que costó muchísimo trabajo ese granito, pero creo que deja mucha constancia, ¿no? Del potencial para poder explotar este tipo de proyectos que pues es provocado por un programa académico emergente, intenso además. Sé que no dormían prácticamente. Además de que tenías que aprender a trabajar en equipo, no solamente con el equipo de México, sino con otras culturas Y zonas horarias. y además con ideas a lo mejor distintas, con otras necesidades. Y finalmente, pues sale este proyecto, ¿no? Creo que es interesante, si, en tu experiencia, saber si en los equipos de las PAU hubo algo parecido a lo que tú hiciste con algún otro enfoque o solo tú lo hiciste como tal. No, no es a título personal, lo hicimos, como te dije, José Luis, más como 10 personas que estábamos en el equipo, y no hubo otros 7, 8 equipos, si no me falla la memoria. Sí hubo otro que estaba proponiendo un tema del asistente de bot, pero para soporte administrativo, sobre todo porque en ciertas instituciones académicas muy grandes y complejas, a veces los estudiantes también se topan con muchísimo, pues lo voy a decir así, burocracia y muchísimos trámites, y entonces andan preguntando de área en área, oye, ¿y cómo hago para obtener mi carta de servicio profesional o de servicio social, mis residencias? ¿Y cómo empiezo a hacer mi tesis? O sea, no lo sé, todo este tipo de situaciones, estas preguntas que también son muy frecuentes entre los estudiantes. El otro equipo que propuso esto también creo que le encontró un sentido muy importante en esa aplicación. Definitivamente creo que se podría encontrar el equilibrio, ¿no? Entre el ámbito administrativo y el ámbito académico. Y sobre todo sociabilizar más el tema, que no nos dé miedo a hacer un tema muy nuevo, que implica mucho tiempo. Hacer estas comunidades de trabajo cercanas, que dan acompañamiento, que dan consejo y que de una u otra manera empiezan a surgir otros líderes, ¿no? Y quien hace tu proyecto, pero ya versión 2, versión 3, que lo empieza a potencializar y además pues convocar a los propios chicos, ¿no? De otras universidades, como bien lo comentabas, a través de retos, concursos o a motivar en el sentido de que ellos vean lo importante que es explorar en temas tecnológicos, pero que contribuyen, ¿no? A la educación y sobre todo a la tecnología educativa. Creo que esto está muy padre. Y pues la verdad agradecerte que quieras compartir esta experiencia y que además tú nos digas qué sigue desde tu perspectiva. Fíjate que ahorita que lo estabas comentando, pues dije, vamos haciendo un reto, ¿no? Vamos canalizando, no sé quién pueda ser el punto de contacto, pero si la doctora Marina ahí nos pueda orientar, hay que hacer este reto, ¿por qué no? Yo creo que a lo mejor empezamos al revés. Sí, sí, creo que hay que involucrar al mismo estudiante y lancemos un reto porque el estudiante tiene el recurso más valioso que nosotros no tenemos hoy, los que estamos ya más grandecitos, que es tiempo. Entonces, lanzárselo como un reto a varios estudiantes de ingeniería, exactamente, de ANUYES, y adelante, y busquemos cómo hacer esta implementación con el costo más bajo posible, si es costo cero mejor, y con el mayor beneficio posible. Sí, y sobre todo buscar aliados, ¿no? Aliados como la industria, por supuesto, que pudieran estar interesados, a lo mejor más en el sentido altruista, no tanto en el sentido de un negocio, pero sí que pudieran contribuir, estamos hablando de empresas de cómputo en la nube, ¿no? Y creo que podríamos acercarnos y decirles, apoya, es un proyecto muy interesante y creo que es conveniente, ¿no? Es impacto social y de una u otra manera creo que es algo que sale con un sello, además de una marca, o sea, de una institución, pero que está auspiciado por una marca, y creo que todos ganamos en ese sentido, ¿no? Y sobre todo considerar el que sigue es conjuntar muchos elementos. No lo puedes hacer tú solo para empezar, ¿verdad? Lo tienes que hacer en compañía de otros colegas, pero tampoco lo puedes hacer tú como institución. Lo tienes que hacer también seguramente con colegas de otras instituciones. Busquemos cuáles son esas partes que tenemos que estar alineando, esas estrategias,
esas personas, esos recursos necesarios y ver qué se puede ir consiguiendo, ¿no? Para empezar a generar al menos a nivel de prototipo, si quieres llámale, y que ese prototipo quede a disposición de todos, como la experiencia, la práctica, la guía y todo ese camino que ya recorrieron para que sea base de, y por supuesto, que quede documentado, como bien comentan, ¿cuándo sale el primer paper? Y que sea punto de referencia, porque pues, es un trabajo también del académico investigador, ¿no? Y es parte pues, del crédito que este debe tener. Lo dejo a consideración y pues Marina, querías comentar algo, que andas en varios, varios maratones hoy. Ya ves cómo andamos hoy. Yo los escuchaba y después de la sesión que tuvimos en la mañana y la sesión que tuvimos el lunes, que siempre les compartimos a la audiencia que los lunes se reúnen los líderes del grupo de tecnología educativa para avanzar en las agendas colaborativas que nos hemos trazado. Y desde el año pasado, la verdad es que el tema de inteligencia artificial es así como una obsesión, tanto como el tema de madurez digital y su relación con los otros temas de transformación digital y continuidad educativa para crisis, ¿no? Entonces, pues hoy en la mañana nos decían los de CASEI, nos decían los de ANFEI, ¿no? De todas estas escuelas de ingeniería que pues obviamente lo sabemos, en Anuyes lo sabemos, no hay presupuesto que alcance, no hay infraestructura suficiente y me parece que es importantísimo también ahí consorciarnos, ¿no? O sea, volvemos a estar ocupados de tenerla para nuestra institución, pero yo creo que algunas fórmulas que se conocen en el sector del supercómputo, por ejemplo, donde hay un poder de supercómputo, pero es escaso quien lo tiene y es compartido por todos desde los gastos, los usos, etcétera. Aquí podríamos empezar a incursionar en algo parecido desde que Cuauhtémoc era nuestro líder en el programa DIP, en el equipo donde trabajamos este tema. El otro equipo que trabajó este tema también era mexicano y era el del Tecnológico Nacional de México, por cierto. Veíamos muy claro que tenemos que continuar bajo esta línea de compartir, de colaborar, y entonces en lugar de que una sola universidad se ponga a hacer todas las materias más, por ejemplo, las más rudas o las más reprobadas o de las que hay menos información, dependiendo de los criterios, si nos dividimos entre todos, decimos en cómputo divide y vencerás, seguramente tendremos mejores resultados. Otra cosa que yo reflexiono desde hace tiempo, que en CUDI estábamos con reuniones, por lo menos con AWS, todo lo que eran servicios para inteligencia artificial, sus costos, más bien ya tenían costo, es decir, hay toda una política de servicios para la educación en estas empresas que siempre han sido muy buenos aliados, donde nos regalan pues créditos y demás, pero cuando llegamos a los servicios que tienen que ver con estos componentes de inteligencia artificial, están etiquetados con costo. De manera que si somos más los que empezamos, como decía Cuauhtémoc, es que hay que empezar, de que tenemos que empezar, ya sea compartiendo los que tenemos un poquito más de nube, etcétera, porque entre más se popularice, ustedes recordarán que muchos servicios que ahora tenemos incluidos en los contratos universitarios, antes se pagaban por separado y ahora están incluidos en el contrato. Entonces, en la medida en que seamos muchos más los que usemos las herramientas, los servicios, en este caso con estas características de IA, seguramente ya nos los van en el futuro a incluir en el contrato. Y bueno, confiamos en ti, José Luis, confiamos en Anuyes TIC para que por lo menos los esfuerzos iniciales, que como puedes ver y todos pueden escuchar, ahí están sobre la mesa, se les pueda dar impulso, ¿no? El interés, la solidaridad, ahí está, ya creo que la conocemos todos. Me parece también importante involucrar, como también se había dicho, retomar el tema y volvernos a involucrar de manera importante con el poder que también tiene Universia Santander, ¿no? A través de MetaRed,
de la cual pues formamos parte como MetaRed México. Yo creo que es un buen pretexto, decimos también los que estamos en el ámbito pedagógico, que hay que buscar los pretextos didácticos, y a mí me parece que este es un buen pretexto, un buen reto cognitivo para los que somos formadores o para los que nos gusta ensayar en una especie de laboratorio del uso de tecnologías educativas. Este es un experimento con un sentido, no es, ya nos demostró ahorita Cuauhtémoc, que no es imposible, que está verdaderamente al alcance si sorteamos el tema de la infraestructura. Entonces creo que sí podríamos ampliar el alcance de la prueba de concepto, al menos. Y bueno, pues agradecer a todos que nos siguen siempre los jueves, decirles que estamos a punto de arrancar, acuérdense, estos laboratorios justo de pruebas de concepto con los aliados como Google, y recordarles, como seguramente se los desmenuzarás en un momento, toda la agenda riquísima que tenemos, que estamos preparando para ustedes en el encuentro Anuyes TIC de este año. Excelente, excelente. Pues empecemos a plantear, así como Tere también nos hizo el comentario, Tere Rodríguez con su proyecto que surge también de las PAU, ¿hasta dónde podemos alcanzar? Ahorita justo en este momento se está llevando a cabo una reunión sobre un programa en nube de una empresa, de AWS, Cloud for Universities, y justamente parte de los planes que tenemos con ellos es hacer una comunidad de nube, con especialistas. Ahorita ya se capacitaron 6 universidades, 5 de Anuyes y una de CUDI, y vamos a trabajar en conjunto. Y a mí me gustaría que esta comunidad pudiera, pues sea parte de ustedes, que ustedes se aprovechen, se apropien, mejor dicho, de esta comunidad de cómputo y ver de qué manera se puede explotar, ¿no? De qué manera se pueden obtener esos recursos de cómputo en la nube, y qué mejor, ¿no? Con proyectos que ya están siendo probados y que pues a manera de prototipos se pueden presentar y se pueden conformar y consolidar. Creo que es una experiencia muy interesante. Entonces veamos en adelante qué más viene, el que sigue, que te comentaba Cuauhtémoc, y sobre todo tú nos puedes ir guiando, siendo el líder en este momento del proyecto, porque son muchos proyectos. O sea, si hablamos de cómputo en la nube, podríamos hablar de 50 proyectos, ¿no? Y uno de esos es uno nada más, el de Tere es otro. Y así se van conjuntando todos los demás, todos los demás que hay. Tú ya sabes más o menos en Anuyes TIC-T lo que se maneja con Marina, y creo que pues es muy padre, ¿no? Que podamos tener esta conciencia conjunta y ver qué más se puede auspiciar, patrocinar, hacer, como decía, de manera consorciada. Creo que eso es muy importante, ¿no? Y además ver que hay muchos interesados, ¿no? Que les va a gustar la idea y que van a decir, yo le entro, con recursos, con personas. Y sobre todo, José Luis, pues por el bien de los estudiantes de la educación en México, porque en este tipo de retos el más beneficiado es el estudiante, es el primero que ve todas estas aplicaciones y ve todos estos retos, pues inmediatamente cómo los puede explotar ya cuando egresa. Eso es evidentísimo. Yo recuerdo, ahora sí, como cuando tú estabas hablando de esto, me puse a recordar cuando todas las universidades teníamos nuestro servidor de correo electrónico ahí en un cuartito y todo, y teníamos que andar corriendo ahí para que no se nos fuera la luz y tener estándares de pisos falsos y climas controlados. Y llegó un día, pues Google o Microsoft y nos dijo, no hombre, yo te lo regalo. Y la primera vez que yo lo oí, yo dije, no, pues esto es una maravilla. En ese proyecto se llama Live@edu, el de Microsoft, creo que fue el primero, no sé si fue el primero. Yo dije, esto es una maravilla. Entonces, ojalá que, como tú bien lo dices, algún día nos sorprendan y nos diga, bueno, pues ahí están tus servicios cognitivos también para que puedas usar la IA de manera gratuita. Excelente, excelente. Creo que ya no hay más preguntas. ¿Verdad, Froilán? Si alguien pregunta sobre... No, creo que ya no. Bueno, por ahí nada más preguntaban que quién participó del Tecnológico Nacional. Mira, no recuerdo el nombre concreto, pero si me das tu correo, Sergio, y te lo averiguo y te digo, para decirte el nombre específico.
Sí, porque fue un grupo de 10 personas, recordarán mis compañeros, ¿no? Eran 10 personas, si no mal recuerdo, o sea, eran de varios tecnólogos. Y sí, Y sí tenemos agregamos a los una datos. persona por el equipo de Metared México, también del Tecnológico Nacional. Ah, tienes razón. Entonces tendrían que Porque aquí ser lo 11 tengo, sí, sí, personas. Sí, está en el grupo, sí. que nos lo recomendó la doctora Mireya justamente en aquel entonces. Sí, creo que aquí lo interesante de esa experiencia fue el intercambio de ideas, experiencias, el ponerse de acuerdo, ¿verdad? Cuauhtémoc, y pues de una u otra manera, pues hay resultados. Y además un compromiso, ¿no? De propio Las Pau para dar seguimiento a este tipo de proyectos. Creo que de nuestro lado tenemos mucho que hacer. Claro, sí, sin duda. José Luis, el principal aprendizaje fue ese, el que acabas de decir, el ponernos de acuerdo. Nos cuesta mucho trabajo. Y aparte, ¿sabes qué nos pasaba? Ahorita que estabas diciendo que sí, de diferentes culturas y diferentes disciplinas, de diferentes zonas horarias. Ya hasta teníamos nuestro código de, ya va a amanecer en Portugal, a ver, córrele, envíales, y ya nos vamos a dormir en México. Entonces, Sí. fue muy El nombre interesante. que yo tengo en el chat, donde estamos, Cuauhtémoc, es Irene Nevares, Ah, creo que sí, del Tecnológico. sí, creo que sí. Pero además de ella, había otras 9 personas que no están en nuestro chat porque fueron apoyados directamente por el Tecnológico, ¿no? Así es. Pero si no tienes inconveniente, yo me comprometo a contestarle aquí a Sergio. Creo que sí lo podemos conseguir, el nombre. Excelente, excelente. Pues si ya no hay más preguntas, Marina, sí nos gustaría si nos puedes dar unas palabras sobre todo sobre el tema y las perspectivas que se pudieran tener desde Red Latte, CUDI y Anuyes TICTE. Pues estamos a punto de arrancar. Bueno, es algo que José Luis y Froilán no saben, no les he informado, pero tuve reunión con una empresa que ya conocemos, Cloud Labs, por ejemplo. Estamos a punto de arrancar un primer piloto de este concepto de laboratorios vivos para pruebas de concepto. Y yo pondría en la agenda colaborativa, porque traemos una colaboración a partir de la pandemia con CUDI Anuyes, muy fuerte a través de sus comunidades, entre ellas la comunidad Red Latte. Yo pondría en la agenda, quizás no de este año, porque yo pienso que ya nos saturamos un poco, pero ¿qué te parece, qué les parece que a partir de la Agenda 2022, que además vamos a pulir en la sesión del encuentro Anuyes TIC, justo el día previo, que es el día donde nos reunimos todos los grupos de trabajo, incluso nos reunimos con Metared? Entonces el día 26 sería un buen momento para que le demos curso al mapa de ruta de todo lo que nos ha mostrado hoy Cuauhtémoc, y hagamos la invitación a los compañeros y compañeras de las universidades que nos siguen para que se sumen a este laboratorio el próximo año, comenzando el año. Y nos da tiempo de negociar, de que tú nos consigas nube, ¿no? Sí, sí. Nos da tiempo. Y también nos da tiempo de definir con qué temáticas comenzamos, porque yo creo que lo técnico nos lo vuelvo a decir, nos lo acaba de mostrar Cuauhtémoc, lo técnico es lo de menos. Ya vimos que las tecnologías ya están listas. Si tenemos crédito en nube, tenemos lo necesario tecnológicamente hablando. En lo que viene es mucho trabajo para poder entrenar justamente a estos agentes inteligentes, ¿no? que van a acompañar estos esfuerzos de los alumnos, y además diseñar para que tengamos publicaciones mexicanas dignas, diseñar muy bien los indicadores que vamos a medir desde el punto de vista tecnopedagógico, con el rigor
que amerita, es decir, que tengamos hasta grupos de control sobre la misma temática para poder medir estos impactos, ¿no? Esta relación costo y beneficio, en este caso beneficio desde el punto de vista del servicio, del acompañamiento y por supuesto de los aprendizajes. No es diría mi abuelita, no es enchilame, está gorda, pero tenemos todo para prepararnos y hacerlo de manera ordenada, sistémica. Yo diría que eso sigue, José Luis, ¿no? Armar a detalle la agenda. Uh-huh. Excelente. Empezaremos a hacer las pláticas y acercamientos y ya les iremos informando cómo nos va con empresas de nube y prepararnos, ¿no? Para el encuentro ANUYESTIC, la reunión colaborativa el día 26 de octubre con tecnología educativa, ANUYESTIC-T, junto con todas las comunidades OMS que va a tener su evento justamente en esos días, también con Red Latte, y todos los demás aliados, ¿no? Y ya veremos qué hacemos con ellos también en conjunto para esos días. Y por supuesto, los seminarios, ¿no? Que tenemos próximamente con Google. Creo que el próximo 2 de septiembre ya tenemos el próximo seminario con Google. Es el taller de uso de herramientas Google Cloud Platform, que va a ser un taller cortitito. Y ya estaremos en su momento viendo los talleres de 10 horas que queremos armar como parte del encuentro ANUYESTIC, ¿no? Para lo que es el mes de octubre. De lo que viene en adelante. Sí, nosotros le estamos llamando a esto, no estamos usando la palabra taller del todo, porque justo para diferenciarlo de los talleres del encuentro, que sí son talleres de 10 horas, ¿verdad? Sí. Estos le estamos denominando laboratorios de pruebas de concepto, que es una experiencia de inmersión en el potencial de los servicios o las herramientas, que no termina siendo una capacitación extensiva, pero sí es una muy buena inmersión, o sea, sí nos vamos a meter al agua, ¿no? Es la intención. Fantástico. Pues Marina, ya nos atacó el tiempo, creo que ya es horario de cerrar. Tú ya estás transparente por lo que veo, día intenso, y pues agradecer a nuestro ponente, Cuauhtémoc González, quien amablemente nos habló de su experiencia con las PAU, de cómo montaste este chatbot y cómo en cierta forma pues ha sido una experiencia exitosa, pero que tiene continuidad o que debe tener continuidad. Cuauhtémoc, si quisieras dar un último mensaje de qué quisieras tú con este proyecto hacer, cómo quisieras que participe la gente, ¿tú qué esperas de este proyecto como impacto? Pues primero que nada, agradecerte, José Luis, a ti y a la ANUYES por permitirme abrir este espacio y platicarles. Lo que me encantaría es que utilicemos la tecnología, que no nos quedemos con esa imagen de, pues nosotros no producimos, no hacemos, no solo los profesores, sino el país, sino que sí se puede, que sí lo podemos hacer, nomás es aventarnos. Esa es una, y la otra, pues ver si ya una vez teniendo o superando estos escollos de temas de la nube, pues lanzar un reto y armarlo para hacer proyectos de este tipo, pero para alcance de toda la ANUYES, que sin duda, como lo decía yo, va a ser en beneficio de la educación de México. Excelente, Cuauhtémoc. Pues muchas gracias por tu presencia y por darnos tus conocimientos que fueron inmediatos, aunque sabemos que son muchos años de trabajo. Inmediato porque fue muy rápido el proyecto como lo desarrollaron por las premuras del programa, pero sabemos que con mucho gusto, con mucho cariño y sobre todo con ese toque, ¿no? de calidad humana que tienes. Entonces, pues vamos a cerrar la sesión. Agradecemos tu presencia, agradecemos, doctora Marina Vicario, que nos ayude porque ella es quien coordina estos webinarios y a todos los presentes por su participación, por su presencia, por sus preguntas y pues que pasen excelente noche. Gracias, buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches a todos.